Todos tengan muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Herrera, soy estudiante de medicina de sexto año de la Universidad de El Salvador. Y el tema que vengo a presentarles esta noche es semiología obstétrica. Le vamos a hacer bastante énfasis a lo que es la historia clínica y el examen físico a la embarazada. Tomé este tema puesto que muchas veces a la hora de que nos enseñan una historia, cómo hacer una historia clínica, eh, nos enseñan como la historia clínica base, digámoslo así. Pero a la hora de cambiar en las diferentes ramas de la medicina, en las especialidades, nos vamos a dar cuenta de que en algunas partes de la historia clínica tienen más relevancia que otras. O mejor, o se puede decir que se les toma más importancia e incluso puede llegar a cambiar la posición de cada una de las partes de la historia clínica eh, por su necesidad de la información que nos da para poder sacar un diagnóstico a la hora de, de tener un paciente cerca, enfrente de nosotros. Y como sabemos, es bastante importante la historia clínica, ya que de ella más del 80% del diagnóstico va a salir de esa información que nosotros plasmemos en este documento. Ahora bien, empecemos pues por el concepto base y este está dado por dos conceptos que son semiología y obstetricia. Vamos a definirlos. Semiología es la ciencia que estudia signos y síntomas de las enfermedades, incorporando como elementos esenciales la anamnesis y el examen físico. Esta es como la rama de la medicina que nos va a ayudar y cómo poder sacar esa información que el paciente viene a darnos a nosotros. Ahora bien, la obstetricia es la parte de la medicina que trata la gestación, el parto y el puerperio. Por lo tanto, podríamos decir que la semiología obstétrica es el estudio de los signos y síntomas referentes al periodo de gestación, parto y puerperio que atraviesa una mujer. En otras palabras, son todos los indicios que podemos encontrar en estos tres periodos que atraviesa la mujer. Eh, Ahora bien, el formato de una historia clínica puede variar en el orden de ciertas partes. Así tenemos que el orden de una historia ginecológica es el siguiente. Eh, Primero, como siempre, esto sí nunca cambia, los datos de identificación. Posteriormente, los antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos, y en cuando veamos ese punto, vamos a hacerle bastante énfasis en el anamnesis del embarazo actual, porque hay varios ejercicios y dinámicas que no siempre se les da la importancia a la hora de enseñar la historia clínica como tal. De ahí tenemos los antecedentes no patológicos, los antecedentes patológicos, también el examen físico general, que en esta ocasión, por lo menos de forma general, no lo vamos a abordar, pero sí el examen físico ginecológico, el examen físico obstétrico, que lo sacamos aparte, puesto que tienen más relevancia en este tipo de historia clínica, los exámenes de laboratorio y gabinete y el diagnóstico al que podamos llegar. Algo que me imagino puede ocurrir es que dependiendo del país e incluso de los tutores que nosotros tengamos cuando estamos aprendiendo hacer las historias clínicas o ya en las propias materias de las diferentes especialidades, el orden puede cambiar o incluso cierta información que va dentro de una de las partes de la historia pueden cambiar a otra. Eso es un poco tedioso a veces, pero yo intenté hacer un como compilado de lo más común que se puede encontrar en cada una de ellas. Ahora bien, eh, por donde siempre se debe empezar una historia clínica es por los datos de identificación del paciente y, sus componentes. En los componentes que debe llevar tenemos el nombre, la edad, el sexo, aunque obviamente siempre va a ser femenino, número de expediente de la clínica, unidad de salud, hospital donde está pasando consulta a la paciente, el estado civil, el domicilio, el nivel educativo, la ocupación, la religión, la fecha, la hora y quién ha elaborado la historia clínica. Después de esto, siempre vamos a tener consulta por.
Estos cuatro son como los principales que nosotros nos pueden llegar a llegar a aparecer en este tipo de historias clínicas, como son la sospecha de embarazo, un control prenatal, ya sea el primero o los subsecuentes, anormalidades que pueden aparecer durante la gestación y el propio trabajo de parto también puede ser una consulta. A veces una paciente puede llegar pensando que está algo mal con ella, que el embarazo está mal, que le empieza a doler. Tal vez ella no sabe, más si es primigesta, podría ella pensar que no es trabajo de parto, pero en verdad sí, nosotros terminamos dándonos cuenta de eso y pues hay que seguir, ¿verdad? Eh, la- en la presente enfermedad, esto es importante y eso lo sabemos desde que nos enseñan la historia clínica, debe ser de forma ordenada y cronológica, de forma ordenada cronológica, cada uno de los signos y síntomas sugestivos, en este caso de los embarazos. Y entre los signos y síntomas sugestivos de embarazo podemos dividir en tres categorías: los presuntivos, los probables y los confirmatorios. Porque una paciente que pueda llegar con náuseas, vómitos, no es indicativo o no es algo que selle el diagnóstico de embarazo. Mientras que una confirmación, una ultrasonografía, donde ya aparezca el embrión, puede ser ello. Puede, sí sella el diagnóstico. También datos positivos desde el control prenatal anterior. ¿A qué me refiero con datos positivos? Datos positivos son como lo que pueda abonar a una historia clínica, algo que no estaba o algo que, un ejemplo, la paciente tenía una infección de vías urinarias, se le dejó tratamiento, ahora ya no presenta la infección o por lo menos los síntomas de ella. Esos son datos positivos. La sintomatología de toxemia, esto es muy importante. Cuando una paciente llega con dolor de cabeza, visión borrosa, dolor abdominal o hinchazón en los pies, que nosotros lo vamos a ver como un edema, es importante plasmarlo, puesto que estos signos nos pueden decir que la paciente podría tener una preeclampsia o estar propensa a ella. La fecha y la hora de inicio de los dolores lumbopélvicos en el caso de que la paciente esté entrando en trabajo de parto o ya esté en trabajo de parto. Bien, continuando, están los antecedentes ginecológicos. Aquí ya vamos entrando un poquito más en materia, ¿verdad? Eh, Así tenemos que entre los componentes está la menarquia. Para las personas que tal vez no están familiarizadas con algunas terminologías, las voy a ir diciendo algunas. La menarquia es la primera menstruación que mira una mujer y es importante muchas veces saber a qué edad fue. Los ciclos menstruales, en este caso, si son ciclos que no tienen intervalos muy alargados entre ellos, es, eh, son constantes y no presenta etapas de amenorrea. Los métodos anticonceptivos que la paciente utiliza, cuáles, cómo lo estaba utilizando y cuándo fue la última vez, son datos bastante importantes. O incluso si en el momento de haber quedado embarazada los estaba utilizando. La actividad sexual, muchas veces a uno le van a decir de que no es de relevancia el tipo de relación sexual que tenga una paciente, pero debemos recordar que ciertas actividades sexuales se consideran de riesgo y eso puede ser propensa para infecciones eh, en los genitales externos e internos de la mujer. Los antecedentes de infecciones del aparato genital, cuándo fue la última vez, si tuvo alguna infección, cuál fue el tratamiento que tuvo, si la terminó o no, son datos bastante relevantes. Y las citologías previas. Esto siempre se pregunta cuándo fue la última citología y normalmente en los controles prenatales, el primero siempre se realiza una solamente para ver cómo se encuentra la paciente. A ver, algo que me salté es la fórmula obstétrica. Vamos a tener que, esta es como una especie de resumen de cómo ha estado la paciente previamente con la historia de sus embarazos. Y esa es una buena forma como de resumirlo bastante. Así tenemos que la fórmula obstétrica está dado por 5 parámetros: la gravidez,
o sea, que es el estado de que se ha encontrado embarazada la paciente, la paridad, cuántas veces ha dado a luz a un bebé, ya sea cesárea o embarazo por vía vaginal, no importa, siempre se toma. La prematurez, que en este caso vamos a tomar que un embarazo, un parto fue prematuro cuando la edad gestacional de ese producto fue de 20 o dependiendo de la literatura puede ser de hasta 22 semanas hasta las 37 semanas de gestación. Los abortos, que los abortos entran cuando la edad gestacional del producto es menor de 20 o 22 semanas. Y también se consideran en esta categoría las molas. Las molas, también llamadas molas hidatidiformes o embarazo molar, son la presencia de crecimientos anormales que contienen un embrión implantado no viable y proliferante en el útero. Para más información de eso, que es bastante interesante ese tema, pueden ver enfermedad gestacional del trofoblasto. Y también está la parte, la clasificación de los vivos, que este es todos los niños, los hijos de esa mujer que siguen vivos hasta la fecha. La mujer puede tener 80 años, un ejemplo, y si alguno de sus hijos murió por las circunstancias que sean, ahí se resta igual. Ahora bien, hagamos un pequeño ejercicio. Digamos que tenemos una paciente embarazada. Buscan papel y lápiz si gustan para anotar los datos. Paciente embarazada. Ya estuvo embarazada 3 veces previamente. Uno de ellos nació a las 42 semanas de gestación, el otro nació a las 36 semanas de gestación y uno último se le vino, como normalmente dicen las pacientes, a las 16 semanas de gestación. Los dos primeros siguen vivos hasta el día de ahora. ¿Cómo queda la fórmula obstétrica? Voy a dar un momento para que vean los datos, si quieren los anotan, y después posteriormente vamos a ver cuáles son las posibles respuestas. Pueden colocar su respuesta en los mensajes y yo se las hago llegar a Jorge, por favor. Vamos a ver las posibles respuestas. Pongan A, B o C en el chat. Aquí ya tenemos unas respuestas. Bueno, aquí Ligia en primer lugar colocaba gravidad 3 para 3, 2, 2. Aquí Atilio ya dice opción B, Camil Tapia dice B, Roberto Martínez B, B, B. Ahorita la respuesta mayoritaria es B. La mayoría es B. Sí, bueno, todos son B. Ah, C. Todos Aquí son David Amilcar dice C. C. Ok. Bueno, vamos a ver cuál es. La verdad es que es la letra A. ¿Por qué? Tenemos que una paciente embarazada, ya de por sí vamos a sumar un número 1 en esa gravidez. Y de ahí estuvo embarazada 3 veces previamente. Se suman 3, ya va a gravidad 4. ¿Sí? De estas, uno de los niños que nació a las 42 semanas. De por sí, ya vamos a sumar un 1, perdón, a la paridad. Y a pesar de que fue un prematuro, siempre se cuenta en los partos. Pero, porque hubo uno de 36 semanas, ¿verdad? Pero siempre se pone en el prematurez, se pone 1. En aborto se pone 1 porque hubo uno que se vino a las 16 semanas y los dos primeros que se encuentran vivos. Bien.
vamos a hacer otro ejercicio. Paciente no embarazada, que ya estuvo embarazada 2 veces previamente. Uno de ellos nació a las 40 semanas de gestación, el otro nació a las 42 semanas de gestación y uno de los niños murió al año de vida. ¿Cómo queda la fórmula obstétrica? Aquí Marcela Nerio dice para 2001. Perdón, sí. Si gustan, pongan las respuestas con las letras. Sería opción B de lo Ujú, que dice Marce. sí. Al momento solo esa respuesta, Jorge. Ah, Vale. Carla Lisbeth B, Atilio B, no, Jessy Bonilla B, Edwin Amilcar B, Carla Figueroa B. Ok. Bien, pensé que alguna persona iba a caer un poco en esa trampa y lo hice, este ejercicio en específico lo hice buscando que tal vez alguien se fuera a equivocar, pero la verdad es que sí, es la B. ¿Por qué? Porque al momento de estar junto a una paciente que digamos, no hemos sellado el diagnóstico de embarazo, la gravidez no se pone. ¿Por qué? Así están las normas establecidas. Pero cuando hay una paciente, una mujer que no está embarazada, nunca se pone la gravidez. Eso jamás se les olvida. Bien, sigamos con los datos que tenemos que ir recabando en esas historias clínicas. Tenemos que en los antecedentes obstétricos, de los primeros datos que vamos a estar sacando son la historia de los partos previos, en la cual vamos a ver que tenemos que sacar, a pesar de que ya lo sacamos en la fórmula obstétrica, ¿verdad? El número de embarazos que ha tenido la paciente, las complicaciones que tuvo en cada uno de esos embarazos, como por ejemplo si la paciente tuvo preeclampsia, si tuvo amenaza de aborto, eh, una infección, todo eso, que sean los datos positivos que podamos encontrar, se colocan ahí, al igual que los abortos que pudo haber presentado la paciente. En eso se tiene que detallar a qué edad gestacional se le vino y al mismo tiempo también si se sabe la razón del por qué tuvo ese aborto, el diagnóstico del por qué, y si tuvo algún manejo médico posterior a ese aborto. La edad gestacional al momento del parto, de cada uno de los partos que tuvo, la vía del parto en la de cada uno de ellos, las patologías en el puerperio son importantes, también se deben detallar, muchas veces no se recuerdan, pero hay que hacer el esfuerzo de que la paciente recuerde algunos, y los datos del recién nacido. A veces cuando el recién nacido nació bien, el bebé salió bien, no tuvo ninguna complicación, no se van a acordar las madres de que sí hubo algo relevante. Pero a uno le vienen a decir que el niño nació rosadito, que era de buen peso, pero a veces en algunos lugares hay alguna cartilla que se le da con los datos del bebé, del recién nacido, y si lo anda es bueno darle una vista para poder anotar esos datos. Otro de los datos que vamos a buscar en los antecedentes obstétricos está la anamnesis del embarazo actual. Entre estos, necesitamos sacar estos 7 valores, o esos 7 datos. Está la fecha de última regla que posteriormente nos van a servir, la edad gestacional, que ya la vamos a practicar, y también la fecha probable de parto. Los síntomas gestacionales normales, los síntomas patológicos que pueda presentar la embarazada, los controles prenatales y la evaluación del bienestar fetal.
Esta última se hace la valoración con la simple pregunta de si la madre siente que el bebé se le mueve. Y dependiendo de los controles prenatales vayan avanzando, así tenemos que ir viendo que el feto lleve cada vez un poco más de actividad adentro del útero. Hay cierta edad gestacional en la que no vamos a saber nada en las primeras semanas hasta más o menos posterior a las eh, 20, 28 más o menos, por ahí está, es que vamos a poder ya ir evaluando esto. Bien, un dato es, como les dije, un dato importante que necesitamos sacar, preguntarle, es la fecha de última regla. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la edad gestacional, que se define como el número de días transcurridos, que van desde el primer día de la última menstruación hasta la fecha actual, necesitamos dos valores, la fecha actual y la fecha de última regla. Pero la fecha de última regla debe de tener estas dos características, debe ser segura y confiable. ¿Cómo vamos a saber que es segura? Porque es aquella en la que la paciente recuerda con precisión la fecha. Y es confiable cuando es aquella que los ciclos menstruales son regulares, la paciente no ha utilizado método de anticoncepción oral en los últimos 3 meses, puesto que ellos pueden llegar a modificar el ciclo menstrual, y no ha habido amenorreas por otras causas. Claro, aun cuando, digamos, la paciente diga, no, si yo estaba utilizando métodos anticonceptivos, no se puede dejar de preguntar la fecha de última regla y hay que ponerla la más exacta posible. Ahora bien, para sacar la edad gestacional, como les dije, necesitamos esos dos datos, fecha de última regla y la fecha actual. ¿Cómo vamos a sacar la fecha de última regla? Tenemos un pequeño ayudante que se le llama disco obstétrico. Este aparatito no es más que 2 círculos que tienen esos números, esas fechas, esas flechitas ahí, y nos hacen la vida bastante más fácil para poder sacar los datos de eso, tanto de edad gestacional como la fecha probable de parto. Y les recomiendo, podemos tener este disco obstétrico de 2 formas. Uno, siendo físico, que en internet se pueden encontrar unos para poder imprimir y así uno poder andar uno al mano, ya que a veces cuesta encontrarlos o son muy caros. O hay aplicaciones para el celular donde están. Muchas veces pueden fallar, pero es mejor que nada, ¿verdad? Pero digamos que el celular de nosotros se descargó, no andamos a internet para descargar una aplicación de esa, o se nos olvidó el disco obstétrico en la casa, o no lo hemos podido comprar o imprimir para hacer uno. Vamos a ver una forma bastante fácil, digámoslo así, de cómo poder sacar una edad gestacional. Ahora bien, para sacar una edad gestacional, algo importante es que sepamos cuántos días tiene cada mes, y para eso podemos usar lo que son los nudillos y los espacios entre los nudillos de nuestro puño para saber este dato. Ahí les pongo una imagen de más o menos cómo deben ser. Les aconsejaría que se lo aprendan más o menos cómo va el orden, porque créanme, sirve bastante. Ahora bien, vamos a la parte práctica. Digamos que una paciente tiene una fecha de última regla de un 14 de febrero de este año. La fecha actual es 6 de agosto de este mismo año, ¿verdad? Digamos que estamos en el 6 de agosto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sumar los días de cada mes que hayan transcurrido entre la fecha de última regla y la fecha actual. Además de eso, los meses que no son completos hay que sacar cuántos días van y hay que hacer la suma. En el caso de esta situación, la paciente ha pasado 174 días desde la fecha de última regla. ¿Qué vamos a hacer con esos 174 días? Lo vamos a dividir entre 7, que son los días
que posee una semana. Nos va a dar 24.8. Y uno puede decir, ¿cómo voy a poner 24.8 semanas en la historia clínica? Por eso mismo, lo que vamos a hacer posterior a eso es sacar el punto 8 semanas y vamos a hacer una regla de 3. Vamos a multiplicar el punto 8 por 7 entre 1 y nos va a dar 5.6 días. No podemos dejar ese dato así, así que lo aproximamos. Si la aproximación, recuerden, si pasa de punto 5 ya se tomaría en este caso como un día más. Si es de punto 4 para abajo, pues no se pasa el día. Entonces tenemos 6 días más, lo cual nos daría como resultado 24 semanas con 6 días. ¿Sí? Recuerden, suma de los días, división dividir por 7, que son los números de días de la semana, y después una pequeña regla de 3. Y ver si se promedia o no. Pero vamos a dar participación a ustedes. Vamos a ver que les voy a dar una fecha de última regla, que es el 9 de junio de este año, y la fecha de este día, 14 de agosto. Les dejo la imagen de los nudillos y el orden más o menos, el orden de que se deben seguir. ¿Cuál es la edad gestacional? Vamos a dar un poquito más de tiempo porque esta fiesta sumar unas cuantas cosas. Y pongan en el chat cuál sería A, B o C. Aquí Jorge coloca Marcenerio B y Atilio Viera A, por el momento. Ok. Aquí Jorge Roberto Martínez B, Keire Rodríguez A, Carla Lisbeth Fuentes B. Ok. Unos segunditos más para ver si alguien más pone algo. Y damos la explicación. Aquí se agrega unas más, Liz Becerril B, Camila Torres B, Camil Tapia B y Ligia Elvira Mejía B. Ok. Bueno, quedémonos hasta ahí. Los demás, si gustan, igual terminen el ejercicio porque es importante que aprendamos a hacerlo. Y veamos la respuesta. Correcto, es B. ¿Por qué es B? Aquí está la resolución. Tenemos la fecha de última regla 9 de junio, fecha actual 14 de agosto. Hacemos la suma de todos los días, 21 días de junio que faltaban. Julio tiene 31 días, como vemos en la imagen de los días. Agosto solamente han transcurrido 14. Hacemos la suma y nos da 66 días. Esos 66 lo dividimos entre 7, nos da 9.42 semanas. Y el punto 42, a veces no es necesario tomar los dos decimales. Hacemos la regla de 3 y nos da 2.9 días, lo que hace una aproximación de 3 días. Y al final la respuesta es 9 semanas con 3 días. Lo que les estaba diciendo sobre las aplicaciones, a veces nos pueden dar un pequeño error. ¿Por qué? Yo esto lo corroboré con una aplicación y me daba 9 semanas con 6 días, pero a la hora de hacer la sumatoria de los días de forma manual
sí me da la respuesta que yo les he puesto en la diapositiva. Por eso estas aplicaciones son buenas para dar un aproximado, a veces se pueden equivocar, a veces no. Pero es bueno que uno ande, es bueno que las anden en los celulares. Bien, vamos a ir con otro ejercicio que también es de matemáticas, que es sobre la regla de Nagel, y esta nos sirve para sacar la fecha probable de parto. Pero, ¿de dónde sale esta regla? Para empezar, fue elaborada o fue pensada por un ginecólogo alemán de apellido Nagel, y esa la elaboró pensando que por la aproximación que se hace de la gestación normal del ser humano, de un término medio de 40 semanas, que son 280 días aproximadamente, desde la fecha de última regla, o 38 semanas o 266 días después de la fecha de fertilización. Así tenemos que la regla de Nagel nos dice, fecha de última regla o menstruación, es lo mismo, más 7 días, más un año, menos 3 meses, nos da la fecha probable de parto. Pero hagamos el ejercicio, ¿verdad? Porque a veces solamente decirlo así es como que, vaya, está bien, pero necesitamos ponerle en práctica. Bien, tenemos de fecha de última regla 9 de junio de este año. Si seguimos el orden de esto, fecha de última regla, más 7 días, más un año, menos 3 meses, ¿cuál sería la respuesta? 9 más 7, 16, más un año, 16 de junio del 2021, menos los 3 meses, nos terminaría dando como resultado 16 de marzo del 2021. ¿Sí? Así es bastante sencilla, pero les traigo un ejercicio para que ustedes lo realicen y vean una particularidad. Bien, vamos con el ejercicio. La fecha de última regla que les voy a dar es 28 de junio de este año, del 2020. ¿Cuál sería la fecha probable de parto? Ahí tienen la fórmula. Vamos a dar algo de tiempo para ver cuál es la respuesta. Pueden usar el calendario de su celular o uno que tengan tal vez a la mano para poder más o menos hacerse una idea de cuándo podría ser. Aquí hay respuestas, Jorge. Dame un segundito. La mayoría, bueno, todos han colocado C. Ujú, Bueno, Eduardo Hernández A. ujú. Bueno, Marcenerio C. Atilio C. Camila Torres C. Liz Becerril C. Eduardo Hernández A. Mario Romero B. Liz Becerril C. Camila Torres C. Joana Ramos C. Vianelli Andrade C. Brian Martínez C. C. Hasta el momento los sistemas son C. La mayoría son C, son como un par, creo yo, que dijiste que eran A, ¿verdad? Bueno, Sí. veamos la respuesta. Y ahorita me van a estar preguntándose por qué es 4 de abril del 2021. Van a pensar que tal vez hicieron mal la suma o qué sé yo. Vamos a dar explicación a esto. Ok, estamos en junio 28, pero obviamente ese día no se cuenta. Vamos a hacer la sumatoria de 7 días más.
vamos a llegar al domingo 5 de julio de este año. Y todos van a decir, sí, correcto, llegué a esa fecha, más el año, menos los 3 meses, me tienen que dar 5 de abril del 2021. Pero, ¿qué sucede? Y esto es importante y porque incluso a mí me ha pasado muchas veces, y es mejor estar viendo un calendario cuando uno hace estas cosas manualmente. Porque si nosotros hacemos la sumatoria del año, ok, 2021, pero si empezamos a hacer la suma, perdón, regresamos los 3 meses, llegamos a abril, ok, es cierto. Pero si, ¿qué tal si en vez de primero sumar los 7 días, sumamos el año, restamos los meses y hasta después sumamos los 7 días? Ahí tenemos que marzo 28, el primero 29, 30, 31. Ese 31 de marzo es el que nos ha cambiado bastante la respuesta. Solo ese día 31 nos hace retroceder un día más del siguiente mes y nos termina dando abril 4 del 2021. Es un error bastante común que se dé. Por un día más, un día menos, puede decir uno, bueno, no es la gran diferencia, pero muchas veces los tutores saben cómo sacarla y nos pueden decir algo con respecto a ella. Es un error bien común y por más que yo busqué algo que dijera lo contrario a la regla de Nagel, que es 7, fecha de última regla, más 7 días, más un año, menos 3 meses, no encontré nada. Pero yo hoy en día les digo, les aconsejo mejor, y más si la fecha de última regla se acerca bastante al final del mes, mejor sumen primero el año, resten los meses, y viendo el calendario sumen esos 7 días. Es un consejo que les doy, y es algo que incluso haciendo esta ponencia me terminé dando cuenta. Ahora bien, vamos a continuar en la historia clínica, ¿verdad? Bien, ahora saltamos lo que es el examen físico general, porque no es parte de la ponencia, pero vamos a entrar lo que es el examen físico ginecológico. Para este vamos a hacer 4, se puede decir, procedimientos. El examen mamario, la inspección de genitales externos, la especuloscopía, que como yo les había mencionado, se puede hacer la citología, y en el momento de la especuloscopía podemos aprovechar para poder hacer tomar la muestra de la citología, y el tacto vaginal. Algo muy importante es que en todo examen físico ginecológico, si falta una de estas, no ha sido un examen físico ginecológico correcto y está completamente incompleto y no sirve para nada. Cada uno de los datos que podamos recabar, ya sea en la inspección de los genitales externos, la presencia de lesiones ¿qué les diré yo? En los labios menores, o la presencia de condilomas, una condilomatosis, también puede ser, tiene que ser detallada. La especuloscopía nos da una idea, una vista de cómo se encuentra el canal vaginal y el cervix, y el tacto vaginal nos da una idea de forma utilizando la palpación de cómo se encuentra también los genitales, el aparato genital interno de esa paciente. Bien, otro es el examen físico obstétrico. Este está dado por tres procedimientos: la medición de la altura uterina, las maniobras de Leopold y la auscultación del latido cardíaco fetal. En este orden que yo se los he dado, es como se debe realizar. Ya van a ver por qué es importante que sea así. Bien, empezamos por la medición de la altura uterina. Y qué mejor con la definición, porque muchas veces las definiciones nos dicen incluso qué es lo que debemos hacer en cada procedimiento. Bueno, tenemos que la altura uterina es la medición en centímetros del crecimiento uterino
tomando en cuenta la distancia entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el fondo uterino. Este es el borde superior de la sínfisis del pubis y este es el fondo del útero. Bien, en el orden como va ahí, que se debe de medir desde primero el borde superior de la sínfisis del pubis, es donde vamos a poner nuestra cinta métrica. Para este procedimiento se debe utilizar una cinta métrica que cumpla principalmente dos características. Número uno, que sea flexible, y número dos, que no sea elástica, puesto que si es elástica nos va a dar un error, una medición errónea. Y siempre debe ir desde el borde superior de la sínfisis del pubis, que nosotros tenemos que tocar con nuestras manos, hasta el fondo uterino. Bien, va un pequeño ejercicio. Estas son, como ven, dos mediciones de la altura uterina. Para ustedes, ¿cuál de las dos es la correcta? Algunos dicen B, pero la mayoría dice A, Jorge. Algunos dicen B, pero la mayoría dicen A. Sí, correcto. Ok, vale, correcto. La letra A es la correcta. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a regresar quitando ese círculo. Yo les dije que en la propia definición nos decía el orden en el que se debe de seguir la medición, desde dónde hacia dónde. Vemos que en la figura B, el enfermero, el médico, el externo, está tomando la primera, poniendo la primera mano en el fondo uterino y después está estirando la cinta hacia el borde superior de la sínfisis del pubis. De por sí, el orden está incorrecto. Y lo segundo que está incorrecto es la colocación de las manos. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en la figura A, el enfermero, el que realiza la medición, está haciendo como una especie de presión con uno de los bordes de su mano. Con eso nos podemos ayudar para sentir, para palpar exactamente hasta dónde se encuentra bien el fondo del útero. Al igual que en la parte de abajo está sosteniendo la cinta métrica, tal vez podría decir de forma errónea, porque al menos como yo he visto que se realiza y como yo lo realizo es poniendo las dos manos igual que como está la que está en el fondo del útero. ¿Ya? Por eso es que la letra B es la incorrecta. Y incluso nos puede dar una mala medición si lo hacemos de eso, si no hacemos una presión lo suficiente para poder sentir las estructuras que nosotros tomamos como puntos de referencia. Bien, esta imagen la pueden encontrar en internet, es bien conocida, y en esta lo que nos dice es el aproximado de dónde se va a encontrar el útero dependiendo de las semanas de gestación. Los números son las semanas de gestación, las líneas ya sabemos es como dónde se va a encontrar el útero, ¿verdad? Bien, algo importante es que en los controles prenatales, nosotros en cada uno de ellos vayamos viendo un crecimiento del útero. Si en dado caso, en uno de los controles viéramos un retroceso de la altura uterina, pueden ocurrir dos cosas, principalmente. Número uno, que la medición anterior estuvo mal tomada. O número dos, y sería por la que más se debe de movilizar el personal de salud, es que haya algo mal con el feto, con el producto. Que entre esas cosas malas que podría tener, podría ser un trastorno de desarrollo y crecimiento intrauterino, podría estar incluso
podríamos estar incluso en presencia de una muerte fetal inútil. Ahora bien, si se fijan, el número 40 está más abajo del 38 y todos se van a preguntar ¿por qué? Después de las 38 semanas, podemos ver una disminución del tamaño de la altura uterina porque el bebé se acomoda en posición de ya salida. Entonces, en ese periodo de tiempo, lo que más nos va a decir que el bebé se encuentra bien es la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales, que eso siempre, como les había mencionado, se le pregunta a la paciente si siente que el bebé se le mueve o no. El feto se le mueve. Bien. Continuando, las maniobras de Leopold. Esto es un poco complicado muchas veces, más que todo por la terminología que viene más adelante. Pero las maniobras de Leopold es un procedimiento en el que palpamos el feto a través del abdomen materno para identificar 4 características del feto: la situación, la presentación, la posición y la actitud fetal. En medio de las maniobras les voy a ir detallando qué son estos conceptos. Y algo importante es que las maniobras de Leopold se van a realizar de las 28 semanas para arriba. Antes de eso, lo más seguro es que, bueno, no es lo más seguro, no vamos a poder realizarlas porque el tamaño del feto no es lo suficientemente proporcional para que podamos llegar a palparlo. Bien, vamos a ver cada una de las maniobras. Tenemos la primera maniobra, que es que permite la identificación de cuál de los polos fetales, es decir, si es el cefálico o el podálico, ocupa el fondo del útero. ¿Y cómo vamos a hacer esa maniobra? Vamos a, primero, colocarnos en el lado del lado derecho de la madre, poniendo nuestro cuerpo al lado de los pies o cerca de los pies, viendo a la madre de frente, a la paciente de frente. Y vamos a poner las manos exactamente en la posición que se mira en la ilustración. Y vamos a hacer una pequeña compresión en donde nosotros sentimos que está el fondo del útero. Y dependiendo de lo que encontremos a la hora de palpar, es que vamos a poder identificar si el polo fetal que se encuentra en el fondo del útero es el cefálico o el podálico, pero me pueden preguntar, ¿cómo es que podemos saber cuál es cuál? Ok, para el polo cefálico, nosotros vamos a sentir como una figura, o vamos a palpar algo que es como redondo pero pequeño, ¿sí? Más claro no puede ser, o sea, es pequeño, es esférico. Mientras que si es podálico, o sea, como en la imagen aparece que está como, llamémoslo así, de nalguitas para el fondo, vamos a sentir una figura, o vamos a palpar algo que es como un poco más ovoide e incluso es como más rígido, e incluso es de mayor tamaño que la cabeza, ¿verdad? Ahora bien, con esta maniobra podemos saber lo que es la situación y la presentación fetal. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir la situación o la presentación fetal? Así tenemos que la situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto respecto al de la madre, lo cual nos puede decir si el feto se encuentra longitudinal, o sea, como digámoslo así, alineado al cuerpo de la madre, o transverso, que podríamos encontrar al feto con la cabeza y con el polo podálico hacia los laterales. Es importante que se describa. De ahí la presentación es la porción del cuerpo fetal que está cerca del estrecho de la pelvis materna. Así tenemos que si es longitudinal tenemos dos opciones, o es cefálico o es podálico.
Pero si es transverso, también vamos a tener dos opciones. Es tronco, o sea que tiene la parte, ¿qué les diría? Eh, el pecho, digamos así, del feto, está viendo para el lado del canal vaginal, mientras que la otra posibilidad es de hombros, o sea, prácticamente está como de espalda, ¿verdad? Bien, la siguiente, que se hace a continuación de la primera maniobra, esta es la segunda maniobra de Leopold, se realiza deslizando las manos del examinador desde el fondo del útero hacia abajo. Con esto vamos a identificar lo que es el dorso fetal, que va a tener de características que es como liso y convexo, y las pequeñas partes. Las pequeñas partes, así se le llama a lo que son los piecitos y las manos del feto, que van a ser característicos porque se van a sentir como pequeños nódulos. Para serles sincero, por lo menos yo me voy más por sentir lo que es el dorso fetal que las pequeñas partes. Muchas veces las pequeñas partes no se pueden sentir, pero con el poder sentir el dorso fetal, ya con eso, ya nos dan la idea, ¿verdad? Bien, y con esta maniobra lo que vamos a poder determinar es la posición fetal. ¿Pero qué es la posición fetal? Es la relación del dorso del feto con el lado derecho o izquierdo de la madre. Así tenemos que podemos tener dorso derecho o dorso izquierdo. Como vemos en la imagen, y les había mencionado, ya teníamos las manos en el fondo del útero. Nosotros simple y sencillamente vamos a empezar a deslizarlas a donde sintamos que se encuentra el cuerpo del feto, del bebé, y eso nos va a determinar dónde se encuentra el dorso o las pequeñas partes. Bien, continuemos. La tercera maniobra se realiza colocando las manos sobre la sínfisis del pubis, percibiendo el polo de la presentación fetal. Según la imagen, aparece cefálico, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, pero podría ser incluso podálico, o sea, que se encuentren las nalguitas del bebé para esa posición, y con un movimiento como de muñeca, no mover los dedos, sino que la propia muñeca, podemos ver el grado de encajamiento que tiene el feto. ¿Cómo así? Entre más fácil lo podemos mover en este caso la cabecita, menos encajado se encuentra. Y esto es principalmente, eso nos sirve ya a la hora de que una mujer va a entrar a trabajo de parto, porque media vez no se encuentra encajado, no se va a ir dando el borramiento ni la dilatación. Bien, continuemos. La cuarta maniobra, en esa se identifica la flexión del polo cefálico ubicado en la pelvis materna, deslizando una mano sobre el dorso fetal, que ya lo habíamos descrito, ya lo habíamos encontrado, hacia la pelvis. En este caso, si se fijan, el examinador cambia de posición. Ya no estamos viendo de frente a la madre, sino que ya le vemos los pies, y las manos deben ir desde el fondo del útero hacia abajo. ¿Y qué es lo que vamos a ir sintiendo? La mano, porque se hace con ambas manos, la mano que se detenga primero nos va a determinar qué tan flexionada tiene la cabeza, si está flexionada o está extendida. Y por eso esta maniobra nos va a dar la actitud, que la actitud se define como la forma en que se disponen las diversas partes del feto entre sí, o en todo caso el grado de flexión de la cabeza principalmente, ¿verdad? Si es que se encuentra en posición cefálica. Así tenemos que el feto puede estar con una flexión lo suficiente para tener incluso la parte occipital de su cabeza más cerca del canal del parto que la del resto de la cabeza, ¿verdad? O puede ser incluso tanta la extensión que pueda tener la mandíbula o el mentón
más cerca del canal de parto. Esto tiene mayor relevancia a la hora de los problemas en el trabajo de parto. No es parte de la exposición, pero es importante que si pueden le den una chequeada a eso. Bien, son 4 las maniobras, ya las vimos, cada una nos describe algo y nos van a servir para poder hacer la última parte del examen físico obstétrico, que es la auscultación del latido fetal. Y esta se puede realizar por primera vez entre las 16 y 28 semanas de gestación, en el cual ya podemos encontrar el latido cardíaco fetal, pero utilizando este pequeño aparato que es el Doppler obstétrico. Y normalmente entre esas fechas, edades gestacionales, vamos a tener que buscarlo por la zona subumbilical. La auscultación del latido fetal podemos hacerla mucho antes de las maniobras de Leopold, pero les decía que nos sirve después, ya que posterior a las 28 semanas, el foco de auscultación dependerá de la posición fetal, como así. Vamos a ver que el foco cardíaco fetal lo vamos a poder escuchar mejor donde se encuentra más o menos lo que son los hombros. Y tenemos que la frecuencia cardíaca fetal normal oscila entre 110 a 160 latidos por minuto, con una variación de entre 5 a 25 latidos por minuto. Lo bueno es de que ese Doppler obstétrico nos da de una sola vez el dato, ¿verdad? No tenemos que estar el minuto ahí contándolo. Ahora bien, algo importante es que si ustedes se fijan en la imagen, vamos a ver que el examinador está tomando el pulso materno y está utilizando un aparato algo extraño, ¿verdad? Que parece como un cono. Se le llama cono o estetoscopio de Pinar. Esto era lo que se utilizaba anteriormente para poder escuchar el foco cardíaco fetal. Ahora se utiliza o el Doppler obstétrico, o si en dado caso no tuviéramos a la mano uno, se puede utilizar el estetoscopio convencional que nosotros tenemos, pero del lado de la campana, porque ese lado del estetoscopio nos permite escuchar más fácilmente los ruidos. Y le toma el pulso materno, ya que al escuchar la frecuencia cardíaca se pueden traslapar tanto la frecuencia materna como el pulso que tiene el propio cordón umbilical y el de la placenta, y agregado el del feto, ¿verdad? Algo que les doy como tip es que si utilizan ¿cómo se llama eso? El Doppler obstétrico, perdón. Es que tanto el pulso del cordón como el de la placenta se veía como que tuvieran soplo. Se veía un ruido parecido a un soplo. Mientras que el de la madre o el del feto se oyen más claros y es como un poco más como seco el ruido que hacen. Para que no vayan a dar un mal dato, ¿verdad? Bueno, esto ha sido lo que traía para esta noche. Hold on, just a little. We'll meet right here in the middle ground.